Dios me lo bendiga a todos. En esta hermosa hora vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando un tema muy interesante y muy actual, como son las costumbres paganas. Toco el tema porque se aproximan unas festividades, como lo es el Día de las Brujas, o mal llamado Día de los Niños, al igual que el Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. Pero todo esto se origina en épocas pasadas y se convirtió en una costumbre de practicarlas, y se arraigaron en el corazón de muchas personas. Pero lo grave de todo este asunto es que, a pesar de ser costumbres que fueron avanzando al pasar los tiempos, los cristianos hoy en día son afectados de una manera bastante preocupante, porque no es fácil ver a cristianos, gente que uno piensa que está firme en las cosas de Dios, practicar cierto tipo de cosas que no son aprobadas por la palabra de Dios. Cuando uno trata de amonestar a las personas, de advertirles en contra de estas cosas, ellos lo primero que buscan para defenderse es que ellos no son legalistas ni son religiosos. Pero lo importante aquí, no sé qué será para ti religioso o legalista, pero si ser legalista es centrarse o afianzarse en la palabra de Dios, entonces yo soy legalista a mucho honor, porque la verdad es que la palabra de Dios está escrita. Lo que el Señor dejó aquí en su palabra es para obedecerlo. Y si tú quieres practicar algo que el Señor abomina, algo lo cual el Señor prohibió, ese es tu problema. Lo importante es que yo voy a levantar la voz en contra de estas cosas. Aunque muchos estén contentos, muchos ya estén preparando su disfraz, cristianos, artistas cristianos, que se hacen llamar cristianos más bien, como Jesús Adrián Romero, el cual se ha convertido en un apologista de esta festividad. Él aconseja abiertamente que practiquen el día de Halloween o Día de las Brujas, que no es malo disfrazarse, porque, como siempre he dicho, lo malo de esta situación es que artistas que son cantantes quieren hacer las veces de maestro, y su poco conocimiento bíblico los lleva a aconsejar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Este señor Jesús Adrián Romero preocupa a todo aquel cristiano que esté firme en la palabra de Dios, porque ese señor arrastra a mucha gente. Muchos seguidores tiene él, incluso hay cantantes de grupos de alabanza que lo imitan en sus canciones, hacen los mismos gestos, los mismos ademanes cuando están cantando las adoraciones en la iglesia. Pero yo creo que un modelo es un modelo falso a seguir, porque una persona que aconseje este tipo de cosas no puede ser seguida por un verdadero hijo de Dios. Entonces, en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 9 en adelante, vamos a ver aquí, yo creo que las Biblias Reina Valera tienen un título que dice amonestación contra las costumbres paganas. El término pagano o pagana implica toda aquella festividad o algo que vaya en contra de la palabra de Dios, o que los cristianos, y en el caso de los judíos, no practican. Lo pagano es aquello que se sacrifica a dioses extraños, que lleva a la gente a un frenesí, a hacer cosas por las cuales el Señor se molesta, porque cuando nuestro Dios ve que nosotros, como hijos de Él, comenzamos a tener en poco su palabra y a practicar este tipo de situaciones, sé que se va a enojar porque estamos quebrantando la palabra de Dios. Pero como Él es un Dios de amor y Él nos ama,
permite que una persona como yo en esta hora esté hablando en detalles sobre esta situación. Vamos al versículo 9, que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El término abominación implica repudio, algo repugnante, asco, que el Señor tiene hacia ese tipo de prácticas. Dice, las abominaciones de aquellas naciones, es decir, de las naciones que el pueblo de Israel iba a conquistar al entrar a la tierra prometida o a Canaán. Esa gente practicaba todo tipo de aberraciones por las cuales el Señor los arrojó y le entregó esa tierra al pueblo de Israel. Y el Señor deja esta advertencia para que ellos, al entrar allá, no comenzaran a practicar las costumbres de esos territorios o de esas naciones que, déjeme decirle, eran bastante malas y en contra de nuestro Señor. Versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahí vemos unos términos que dice la palabra que tales cosas ellos no podían practicar. Por ejemplo, el versículo 11 dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tremenda cosa, vea. Dice aquí que cuando entraran no practicaran ese tipo de cosas. Dice aquí que no se encontrara alguien que quisiera pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esa era una práctica aberrante, la cual ellos sacrificaban a los niños al dios Moloch, que era una estatua de bronce ardiendo, que era ardiente, le echaban candela adentro, cosas ardientes, y allí arrojaban a los niños, los ponían en los brazos de Moloch, y cuando él comenzaba a quemarse, la criatura se rodaba hacia el interior de la estatua y solamente se escuchaban los alaridos de la criatura, y esa era una práctica que Dios abominaba, y le dejó esta advertencia al pueblo de Israel para que no practicaran esas cosas, y aún así muchos de ellos se desviaron y practicaron el sacrificio de seres humanos a la estatua del dios Moloch. Dice aquí: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todos sabemos que la adivinación es tratar de adivinar, como lo dice su mismo nombre, las cosas futuras o las cosas que otras personas hacen. Y vemos que ese tipo de prácticas se llevan a cabo en la actualidad. Hay muchas personas que se hacen pasar por profetas, pero en realidad lo que están es practicando la adivinación, porque Dios no les está mostrando nada y ellos están, en base a un estudio psicológico de la persona, le están adivinando lo que ellos van a hacer. Y en ese caso eran personas que a través de demonios, a través de encantamientos, ellos adivinaban, sacrificaban a un animales y le sacaban las entrañas, y a través del hígado, los intestinos de esos animales, ellos adivinaban las cosas, y sabemos que eso lo hacían a través de demonios que les permitían a ellos conocer ciertas cosas de otras personas. Dice aquí también: ni agorero. El agorero no es, por ejemplo, dice aquí el término agorero se llama cubrir. Aquella persona que hace todo por debajo cuerda o trata de cubrir su maldad. Dice aquí, es del Hebreo 60:49, en números Strong. Dice: actuar encubiertamente, practicar magia, adivino, agorero, hechicero. O sea, es alguien que practica la magia. Yo en un tiempo pensé que el agorero era aquel que de pronto se iba a la calle y se le atravesó un gato negro, y él enseguida decía: se me dañó el día porque se me atravesó un gato negro. No pasan por debajo de una escalera porque de pronto le va a ir mal. O sea, para mí que eso son supersticiones, gente supersticiosa que todo lo mira, y si van a salir y ven un nubarrón negro, dicen: no, ese es Dios que me está hablando. Si de pronto llegó una mariposa a la casa, viene alguien a visitarme. Si vino un abejorro y entró, uy, ese es un problema.
Si de pronto vi una mosca que se paró en una puerta, ya se le dañó el día a la persona porque tienen supersticiones. Pero entonces no tiene nada que ver con lo agorero, porque el agorero es un tipo de adivinación que se practicaba en esa época. Entonces, pero ambas cosas, tanto la superstición como la agorería o el agorero, están mal delante de Dios y son cosas que Dios abomina. Dice aquí, ni sortílego. El sortílego es aquel que va mucho ligado a la suerte, es decir, esas personas que a toda hora viven comprando la lotería, viven comprando el chance, van a un entierro, a un sepelio, y lo primero que hacen es mirar para ver si ya está el número de la tumba, para cogerlo, para ver si se gana el chance. Se viven apuntando las placas de los vehículos con números que sueñan, y a toda hora tienen su esperanza, su fe puesta es en el sortilegio, porque piensan que comprando cosas la suerte los va a acompañar. Y la suerte era también una divinidad pagana de los griegos, que con un mechón de pelo que pasaba, dicen ellos, y si había que agarrarla por la guedeja, por el moño de pelo, porque de pronto ese momento no se iba a volver a repetir. Entonces tenían unas supersticiones también ellos, y así mucha gente sortílega que le jala mucho a comprar de pronto la lotería, a hacer chance, a jugar la ruleta rusa, a los casinos, a los juegos de azar. También dice aquí también que puede ser el sortílego, también podría también ser esas personas que leen la suerte, los pocillos de café, toman café, lo voltean y comienzan a leer el pocillo, comienzan también de pronto a adivinar la mano, ese tipo de gitanos. Entonces todo ese tipo de prácticas abominables delante de Dios se vivían en aquella época y se siguen viendo en la actualidad. Entonces hay muchos cristianos que aún no han renovado su mente a través de la palabra de Dios, y ellos van y visitan ese tipo de personas y aún así creen que son cristianos. Porque les digo que una persona que no ponga su esperanza en el Señor, un cristiano que se la viva comprando lotería, que viva jugando juegos de azar, que juega bingo, que juega ese tipo de cosas, que no pone su esperanza en el Señor, que no se arrodille y le pida a Dios que le provea las cosas que necesita, sino que a través de la suerte quiere conseguir cosas, no creo que se deba llamar cristiano. Yo pienso que el apóstol Pablo dice que si alguna persona es avara, borracho, con el tal, ni aún comáis y no lo llaméis hermano. Y de pronto primo sí, el primo X, pero hermano no creo que debemos llamar un tipo de personas de esas que no pone su confianza en el Señor, sino en la suerte. Dice aquí, ni hechicero. La hechicería, como en otros videos le dije, la hechicería era un pecado mortal, un pecado de muerte, un pecado abominable que Dios dice que al adivino y a la hechicera no dejarás con vida. Eran unas prácticas que Dios no permitía y que tenían un castigo de muerte. Un pecado de muerte que se le ejecutaba sentencia al que fuera sorprendido practicando la hechicería. Por eso hay gente que, pienso yo, que hacen oraciones contrarias, orando por los hechiceros para que les vaya bien, para que Dios los bendiga. Orando por el borracho para que Dios los bendiga. Lo que tienes que orar es para que se convierta y para que Dios tenga misericordia de él. Pero tú no puedes estar lanzándole bendiciones al hechicero, bendiciones al borracho, para que sigan practicando su maldad. De hecho, es una oración contraria y Dios no la va a escuchar. Lo que sí tenemos que orar por ellos para que se conviertan a Cristo y alcancen la salvación. El versículo 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay que tener mucho cuidado con las personas que de pronto no es que estén invocando al muerto, o al espíritu del muerto, donde un brujo, donde un adivino, sino esas personas que les fallece un ser amado, un ser querido, y pasan los años y aún esa persona vive hablando de su familiar que ya falleció y dice que es un ángel que lo está cuidando y le habla como si él estuviera viéndolo. La Biblia dice que el que muere no tiene más parte en este mundo. Ya los que murieron están con el Señor, si murieron con Cristo. Si murieron sin el Señor, están en un lugar de tormento, están en el infierno. Pero los cristianos no tienen por qué dejarse afectar, porque de pronto no vas a consultar, no vas a preguntarle cosas, pero
sigues todavía creyendo que Él te escucha o que Él te está viendo desde el cielo, y he escuchado cristianos decir que mi familiar o mi ser amado desde el cielo me ayudó para esto y aquello. No, el muerto no tiene más parte de todo lo que hace, se hace debajo del sol. Hay un tiempo para todo y Dios nos da oportunidad en vida para resarcir nuestras malas obras, para hacer obras de arrepentimiento y volvernos a Él. Pero aquella persona que murió sin Cristo y está en un lugar de tormento, y si está con el Señor, créeme que no le está escuchando, ya Él no participa de nada de este mundo, y es hora que dejes que esa persona descanse en la paz del Señor, porque a toda hora vives hablando de Él como si lo estuvieras en tu casa, como si todavía estuviera contigo. Y no digo que sea malo recordarlo, porque hay que recordar a ese ser amado, hay que recordarlo con amor, recordar todas las cosas buenas que Él vivió junto a nosotros, pero ya murió, ya no está, y tienes que resignarte, tienes que buscar de la presencia de Dios, llenarte de su Santo Espíritu para que Él cicatrice todas esas heridas y el dolor que tienes en tu corazón se vaya, porque dice que cuando el Espíritu Santo llega, el dolor y la tristeza huirán de nosotros, dice la palabra. Y por eso, mi hermano, te pido en el nombre de Jesús que dejes que ese familiar tuyo que ya falleció descanse en la paz del Señor. No consultes a los muertos, personas que de pronto visitan a ese tipo de personas que tratan de invocar muertos y son espíritus demoníacos que se hacen pasar por el espíritu del muerto y le hablan, y todas esas cosas son prácticas que van en contra de la palabra de Dios y que Dios abomina, según lo que dice aquí en la santa palabra de Dios. Versículo 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y fíjate el término aquí en el cual quiero hacer énfasis. El término hacer, dice aquí, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta que habla aquí es nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú tienes que obedecerlo a Él. Jesucristo, nuestro Señor, no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Él está con nosotros. Él vive entre nosotros, y no pienses en Él como si Él murió y no te estuviera escuchando. Él sí está vivo. Él está pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras situaciones. Y aquí el término, como les dije, que me llamó la atención mucho, es cualquiera que hace estas cosas. Ese término hacer tiene una raíz de abrir. O sea, la raíz primaria de ese término es abrir. Por eso el libro de Primera de Juan dice que todo aquel que hace pecado es del diablo. Hacer, según el término hebreo, es abrir. Es decir, todo empieza por abrir el corazón. Hay personas, por ejemplo, que de pronto no creen en adivinación, pero viene alguien y le comenta: mira, hay una señora que tú le pones la mano y te lee todo lo que te está pasando. Y entonces la persona no cree, pero llegó el momento y de pronto, por curiosidad, abre su corazón y se deja leer la mano. Y luego que ya le abrió una puerta para que el pecado entrara a su vida, no solamente se lee la mano, sino que comienza a visitar a los brujos. Todo empieza por abrir el corazón, abrirse a la situación. Cuando tú de pronto repudias ciertas prácticas, de pronto, pero te vas metiendo poco a poco porque te abriste tu corazón. De pronto hay una persona que predica y que va en contra de la palabra, pero tú dices: no, ¿qué de malo hay en abrir, de mirarlo, de escucharlo? Yo no escucho, yo no le voy a prestar atención. Pero el simple hecho de abrir tu corazón para escuchar, tu entendimiento para escuchar ese tipo de cosas, créeme que te está afectando.
Cuando tú abres tu corazón, cuando tú te abres para que entren cosas nuevas a tu vida, cosas que no son bíblicas, que no son de la palabra de Dios, te van a afectar tarde que temprano. Yo no sé a qué le has abierto tu corazón o tu entendimiento y has permitido que entre a tu vida. Si este tipo de prácticas que están aquí prohibidas por la Sagrada Escritura, en algún momento las practicaste, tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Dios te perdona y si tienes que pagar un precio por el pecado, lo vas a pagar, pero créeme que en el momento que le pidas perdón, si de verdad lo haces de corazón, Dios te perdona. Y si te arrepientes y dejas de hacerlo, porque mira, hay personas que dicen que se arrepintieron. Personas que les gustaban la brujería, por ejemplo, y tienen libros de brujería. Tienen libros que les enseñaban cómo hacer que una persona se enamorara de ella. Y se convirtió a Cristo y todavía tiene el libro guardado allí. La Biblia dice que no tendrás cosas abominables en tu casa. Si tienes ese libro por allí, es mejor que lo quemes. No lo regales, quema todo aquello que se convierta en algo que pueda abrir las puertas a Satanás para que entre a tu casa y haga estragos con tu vida. Por eso es que hay gente que no prospera en nada, que todo le sale mal, porque practican la brujería o la practicaron y no se han arrepentido delante de Dios. Yo no te voy a dar un método y que cómo alejar la brujería. Lo único que hace que eso se aleje es que te arrepientas y dejes de practicar ese tipo de situaciones, tipo de prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Hacer es abrir. No te abras a lo malo. Ábrete a lo bueno. ¿Por qué nos abrimos, por ejemplo, a festividades como Halloween? Halloween es una práctica diabólica donde se hacen sacrificios de niños, donde la participación de los sacerdotes satánicos es muy alta. Y entonces, como dije al principio, hay cantantes cristianos que promueven ese tipo de celebraciones y dicen que no es malo. Por ejemplo, hay gente que dice que de malo hay en que un niño se disfrace de angelito, de un angelito, puede ser un angelito caído. Entonces, si es una práctica que tiene un origen pagano, un origen diabólico, y la practicas, ¿por qué no practicas, por ejemplo, una celebración como Hanukkah? ¿Por qué? Porque es de origen judío y dice, no, eso es para los judíos, pero Hanukkah es una celebración de gran bendición que ojalá los cristianos la practicásemos. Pero no, en vez de Hanukkah, practicamos la Navidad, que también todo no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero aún así la practicamos. Y entonces hay unos que aconsejan que lleven al Papá Noel a su casa y vas tú a la casa del cristiano y encuentras el muñecón gordo con las barbas blancas guindado en la pared y todo feliz Navidad, feliz Navidad. Entonces todos esos símbolos de Navidad son de origen pagano, son puertas de entrada de demonios a tu casa y por eso es que el espíritu de la Navidad entra a tu casa, te vuelve sentimental, muchos se entregan al licor, a las drogas, se vuelven melancólicos. Hay gente que se separa en Navidad porque comienzan a recordar lo malo que hizo en el año. Otros que se pelearon, se dejaron y en el fin de año, el 31 de diciembre o en Nochebuena, que llaman ellos el 24 de diciembre, se reconcilian con la persona y en enero otra vez se separan. Se prometen muchas cosas bonitas por la melancolía que se lleva en el corazón en esa época, por el espíritu de la Navidad, que es un demonio que se mueve. Y en enero ya otra vez vuelven a hacer el mismo, se pone en modo normal y comienzan otra vez las separaciones, comienzan las peleas, las contiendas, todo porque se dejaron llevar por un momento en la época de la Navidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa simbología, ese tipo de muñecos, de artefactos que llevamos a nuestros hogares, porque un cristiano no debe practicar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son puertas de entrada para demonios. Entonces, yo no soy lo que te voy a aconsejar que voy a ser neutral, que te voy a decir, si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo tengo que decirte que no lo hagas porque te va a traer un perjuicio a tu vida, un perjuicio a tu hogar. Y ese tipo de cosas, si tú participas, por ejemplo, ahora en las carnavales de festividades novembrinas o en las festividades que se hacen en el Día de los Muertos, por ejemplo, en México, que la gente se disfraza de muertos, les rinden honor a la Santa Muerte, van a los cementerios a llevarle comida a los difuntos. Ese tipo de práctica está aquí prohibida. Dice que no consultarás a los muertos. Y entonces, ¿quién se va a comer esa comida si tú le llevas un plato de comida a un muerto al cementerio? O a hablar con él, él no te está escuchando, pero los demonios que están por allí
sí te están escuchando y te pueden hacer de pronto el favorcito que le estás pidiendo para que tú creas que es tu difunto muerto, tu difunto o el ser querido que ya murió, para que te escuche, para que te haga lo que tú le estás pidiendo. Entonces ten mucho cuidado de inmiscuirte en este tipo de prácticas satánicas, como es el Día de las Brujas o Halloween o el Día de los Muertos. El 2 de noviembre se celebra, y la Navidad, que es pagana totalmente, pero aún así en las iglesias cristianas celebran la noche de Navidad, celebran la cena navideña, celebran todo, porque la iglesia cristiana es como una esponja que absorbe todas las festividades que vienen, la cristianizan. Yo no creo, de pronto un día estos salen inventándose un tabaco, un cigarrillo cristiano o una cerveza cristiana, porque hasta eso vamos a llegar, porque todo lo cristianizan. Una canción mundana, por ejemplo, como es y que Suavecito, no sé cómo que se llama, Suavecito, Despacito, la cristianizaron y se convirtió en un boom en todas las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas, cuando cogen una canción por delante, eso aburren a uno de tanto cantarla, y canciones que ni siquiera mencionan a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Ya miramos en el Antiguo Testamento este tipo de cosas. Vamos al Nuevo Testamento para Efesios 5:11. Vamos a Efesios 5:11 para terminar. Efesios 5:11. 5:11, perdón. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, aquí dice que no participemos. Hay personas que participan activa y pasivamente. ¿Cuáles son los activos? Los que se van abiertamente a celebrar las festividades paganas. Y los que son pasivos están ahí en la casa, de pronto no salen, pero la están viendo por televisión. De pronto no sale, pero si pasa el bando por la casa, se disfrutan el bando en la puerta de su casa. Si no salen, pero ustedes están pendientes que el otro está bailando así y que cómo baila de bonito, que sabe bailar. Mira, estás participando de una manera u otra. Y el apóstol aquí dice que no participe. Esto aquí no es un consejo, no es una sugerencia. Es una orden. Dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, ir en contra y hablar en contra de esas cosas. Eso es lo que estoy haciendo yo en esta hora. Estoy hablando en contra de este tipo de festividades. ¿Y qué decir de iglesias, en las iglesias cristianas, que para el 31 de octubre celebran supuestamente el Día de los Niños, y le dicen a sus congregantes que vayan vestir, no disfracen a sus niños, vístanos de angelito, póngale una máscara, y vamos a cambiar el nombre, no vamos a llamarlo Día de los Niños, Día de las Brujas, vamos a colocarle Aleluya Party, y celebran la Navidad, la celebración esa de Halloween, de una manera cristiana según ellos. O sea, porque todo lo cristianizan. Halloween nunca va a ser una celebración cristiana. Halloween es una celebración netamente pagana, que si tú disfrazas a tu hijo, aunque sea de zanahoria, aunque sea de conejito, por muy inocente que sea, estás participando, no estás reprendiendo las obras de las tinieblas, y te va a traer consecuencias, porque créeme que cuando pase todo esto, le abriste puertas al diablo y tu hijo te va a enfermar, tu hijo va a comenzar a padecer las consecuencias de tus malos actos. La Biblia dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, en vez de estar disfrazando a tu hijo para que él crezca con esa misma costumbre y comienza a disfrazar a sus hijos también, ¿por qué no le hablas que eso no le agrada al Señor, para que le inculques el temor a Dios y que él tampoco practique esas cosas, porque le van a traer maldición a su vida, le van a traer maldición a su hogar? Y por eso que de pronto todo se le va troncando, le salen las cosas al revés, y es porque Dios está airado porque practicaste e incitaste a tu hijo a hacer pecado, a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, que este era todo el tema de hoy. No quise ser muy profundo porque el tiempo no alcanza, pero sí quise decirte lo que tenía que decir, y era que por mucho que tú quieras cristianizar estas fiestas paganas, nunca van a ser cristianas, y siempre Dios las va a aborrecer, las va a abominar, porque a Él le desagrada, lo dice en su palabra,
y nos manda el apóstol Pablo que no participemos de ninguna obra de las tinieblas y no hagas que tus hijos participen de esas cosas porque les desagradan a Dios, y Dios está esperando que nosotros hagamos obras dignas de arrepentimiento, que demostremos que no amamos el mundo, que el mundo no nos interesa, son celebraciones mundanas, que el mundo celebre lo suyo. Nosotros seguimos celebrando a Cristo, seguimos celebrando que Él vive en nuestros corazones y vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. No nos importa que nos llamen religiosos o legalistas, no importa, lo importante es estar bien con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta una nueva oportunidad. Shalom.